La política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un programa especial. Estos cortes, esta selección de fragmentos de las conversaciones que hemos tenido, me ayudó a hacerlas Montserrat Rivas, como en el resto de los programas especiales. Con Montserrat Rivas seleccionamos varias conversaciones sobre los problemas que enfrenta el gobierno mexicano. Son muchos problemas. El primero, seguramente el más fuerte de todos, tiene que ver con el origen, que es el respeto al Estado de Derecho. Se dice rápido, pero el Estado de Derecho en México está muy manoseado. Incluso se ha cambiado la Constitución una y otra vez, pues para seguir haciendo prácticamente lo que a los gobernantes les viene en gana, para decirlo rápido. Javier Hurtado, que estuvo en estas conversaciones, nos habló de ese tema en particular. Los invito a escucharlo. Mauricio, yo pienso que para que el federalismo en México pueda respetarse, pueda, digamos, pues tener lo que le corresponde por historia y por disposición constitucional, debe de partirse de un principio básico, esencial, que es el respeto a la Constitución, y eso significa el respeto al Estado de Derecho. Entonces, lamentablemente, en nuestro país es muy triste y lamentable decirlo, Mauricio, pero se han hecho y se hacen reformas a la Constitución, que se meten a la Constitución, pues eso, y que son anticonstitucionales. Alguien podría decir que estoy diciendo una barbaridad. Una reforma a la Constitución constitucional que es anticonstitucional, pues sí, efectivamente, así lo es, efectivamente. Hay un sinnúmero de disposiciones constitucionales que van en contra de otros artículos que están en la propia Constitución. Y para decirlo en términos más de técnica legislativa, eso se llama una antinomia constitucional, si ustedes quieren, para no decir una reforma constitucional anticonstitucional. Entonces, así tenemos nosotros muchas disposiciones de esa naturaleza. Y por ejemplo, está en el ánimo de las iniciativas que quiere el presidente impulsar, lo de la Guardia Nacional, transformarla en un ente totalmente dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso es completamente anticonstitucional, y por otro lado va en contra de los tratados internacionales. Otro problema principalísimo de este país, obviamente, es la pobreza. El reparto del dinero para resolver el problema de la pobreza es una cosa muy distinta que resolver las causas de la pobreza y modificar sus condiciones. De esto hablamos con Rogelio Gómez Hermosillo. La verdad es que no tiene desperdicio lo que nos dijo. Vamos a escucharlo. Y esto es muy importante porque es lo básico cuando uno dice, claro, el ingreso, y de repente crece la pobreza. Empezamos a discutir de pobreza y todo el mundo dice, hablemos de los programas sociales, hablemos de lo que antes era la Sedesol, lo que ahí está en la Secretaría de Bienestar. Reparto de dinero. Espérenme, así no va. Reparto de dinero. O de, los llamados programas sociales. ¿Pero qué son los programas sociales? Exacto, es que puede haber de todo, repartos de dinero, repartos de despensa, o puede haber cosas de acceso, pero vamos viendo por partes. Entonces, primer asunto, no hay ningún programa social que sustituya el trabajo como la vía sostenible para superar la pobreza en su dimensión de ingreso. A pesar de que los programas den dinero a la gente. Eso siempre será complementario, Mauricio, y mientras... En fin, yo no veo cuándo un país como México va a poder desde el Estado darle todo el ingreso suficiente para comprar la canasta básica a toda su población. Ojalá se la diera por lo menos a la que no le alcanza y buscar cómo darle el diferencial. Leía yo el otro día, Rogelio, pero corrígeme por favor, con Coneval justamente, que el ingreso, o sea, el trabajo, produce 2/3 del ingreso, incluso entre la población más pobre. O sea, el Estado, cuando les pasa dinero,
pues no alcanza más que para cubrir 1/3 de sus necesidades. ¿Es correcto? 2/3 ingresos laborales, un poquito más, Mauricio, es como el 72. Más y el incluso. otro tercio, y el otro tercio no es el gobierno. No. Perdón. No, el principal otro factor de ingresos se llama pensiones, y eso es trabajo, porque es el derecho adquirido por haber trabajado. De otro lado, estos problemas que acabamos de comentar con Javier Hurtado, con Rogelio Gómez Hermosillo, pues no son solo federales, le pegan a la base local, municipal, estatal del país, pero en particular a los gobiernos locales, a los municipales, que la verdad ya no están funcionando para resolver los grandes problemas de México y de las personas que vivimos en México. De eso habla Adi Carrera. Me parece muy importante lo que nos dijo. Escuchémosla. Bueno, el artículo 115 necesita definitivamente revisarse con profundidad. Sé que varios de nuestros colegas muy distinguidos han trabajado desde hace muchos años, pues tratando de aportar precisamente a mejorar el artículo 115 constitucional. Por supuesto, sabemos que eso es más bien un proceso político, o sea, la dificultad no es técnica, es el proceso político. ¿No es técnica? ¿Tú dirías que estamos de acuerdo en lo técnico, Adi? Yo creo que nos costaría menos trabajo llegar a un acuerdo sobre lo técnico que conseguir esas voluntades políticas para promover. ¿Dónde ves tú esas posibilidades de consenso desde lo técnico? ¿Dónde crees que sí podríamos avanzar? O sea, creo que en general tenemos consenso acerca de que es necesario modificar la forma en que se están distribuyendo los recursos públicos, ¿no? O sea, la necesidad de cambiar, de transformar el pacto fiscal, ¿no? O sea, es una transformación de fondo. Creo que las voces ahí son unánimes. Sabemos que esto es difícil, más en los contextos que vivimos ya desde hace 12 años de recentralización, ¿no? Sí. Pero creo que ese es un punto de los más importantes, sin duda, ¿no? Buscar primero eso. Otra cosa también tiene que ver con un proceso que ya está en marcha desde hace varios años, pero que no termina de consolidarse a nivel de nuestros gobiernos estatales, que es la certificación de funcionarios municipales. Pues eso. Que la inició el Instituto Hacendario del Estado de México hace ya muchos años, y que al día de hoy tenemos 11 estados que más o menos, en mayor o menor medida, están promoviendo la certificación de ciertos altos funcionarios municipales. O sea, que no repartan como botín los puestos públicos, o por lo menos no todos los puestos públicos, que haya funcionarios preparados, dices tú. Así es, que se certifiquen, ¿no? Bueno, o sea, tenemos al día de hoy un montón de funcionarios certificados, ¿eh? Eso está muy difícil. Es difícil, pero creo que es la única forma en la que podemos avanzar en tener una mayor capacidad de gestión. Bueno, de acuerdo. Porque más allá de cómo se dan los dineros, de nada sirve que a un municipio le den mucho dinero pues si lo gastan mal, claro. Vamos a hacer un corte en este momento porque el tiempo se va muy rápido y vamos a regresar después del corte para escuchar a mujeres muy brillantes, a Lisa Sánchez, a Natalia Campos, a Eunice Rendón, para hablar de otros problemas que está enfrentando el gobierno mexicano. No se vayan, volvemos muy rápido. En la conversación que tuvimos en su momento con Lisa Sánchez, una de las grandes especialistas en materia de seguridad en México, nos hizo notar que la crisis, otro de los grandes problemas de este país, la crisis de violencia, la crisis de inseguridad que vivimos, pues no solamente tiene que ver con un mal diseño de policías o de soluciones jurídicas, es francamente un problema de responsabilidad. No se ha resuelto, entre otras razones,
no solo porque ha sido muy difícil, sino porque la verdad se han equivocado mucho. Yo creo que tiene razón Lisa, vamos a escucharla. Efectivamente estamos en una crisis de inseguridad, de violencia, de violaciones de derechos humanos, de victimización de la sociedad, pero creo que también, y eso es muy importante para quien nos ve el día de hoy, creo que es un reconocimiento de la desresponsabilización de esas personas en cargos públicos que durante años y décadas no han hecho la tarea que les tocaba en el fortalecimiento de las autoridades civiles. ¿Qué personas, Lisa? Si me lo permites. ¿A quiénes te refieres? Cuando dices esas personas, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Gobernadores, pues alcaldes? Mira, estamos hablando prácticamente de todos. Estamos hablando de legisladores, y ahora te digo por qué. Estamos hablando del Poder Judicial, estamos hablando del Poder Ejecutivo en lo federal, en lo estatal, en lo municipal. No, bueno. Y me explico. La reforma constitucional por la cual se creó la Guardia Nacional reconocía que había un problema de seguridad importante que requería la intervención de una fuerza policial federal que fuera más numerosa, más profesional, más eficiente de lo que se había logrado construir hasta el momento. Justamente porque las distintas problemáticas de inseguridad en el territorio requerían de la ayuda de la Federación, y así está estipulado en la Constitución. La seguridad pública es una función irrenunciable de los 3 órdenes de gobierno. Ok, y además el presidente ya traía la idea de la Guardia Nacional desde antes de ser presidente. Yo recuerdo haberlo leído en sus libros previamente publicados a la presidencia, eso es cierto. Él dijo, vamos a crear una Guardia Nacional para tratar de resolver el problema de ausencia de policías, ¿correcto? Correcto. ¿Por qué? Porque sí teníamos una policía federal, pero siempre habíamos tenido, digamos, ciertas falencias o ciertas debilidades en el nivel local, donde hay por lo menos 1,000 municipios en el país, de los más de 2,400 que tenemos, que no cuentan con policías o cuyas policías dependen prácticamente al 100% de los subsidios que puede otorgar la Federación en materia de seguridad pública. De acuerdo. Pero esa reforma constitucional, incluso si pudo identificar un contexto de crisis importante y tenía el remedio de una fuerza federal que coadyuvara a estados y municipios en el desempeño de esa función de seguridad pública, era muy clara. Era una corporación de seguridad pública, civil, no una corporación de defensa nacional. No hay duda que tras la seguridad, la falta de derechos, pues el siguiente problema que nos hace pedazos en México es la corrupción. De una parte del problema de la corrupción hablamos con Natalia Campos, esta brillantísima joven que estudia las compras públicas en México. De veras que vale la pena escucharla. En el caso de cumplimiento de la ley, que es este eje que analizamos, vemos que hay un fenómeno en el que 9,000 millones de pesos se asignan a empresas de reciente creación. ¿9,000 millones de pesos? Sí, a empresas de reciente creación. Válgame Dios. ¿Qué es reciente? ¿Reciente es que el año pasado? ¿Qué es reciente? Sí, lo definimos como empresas que fueron creadas un año antes o menos de la fecha de inicio del contrato. 365 días o menos. Ok. Y en esto hay matices, ¿no? Hay empresas que se crearon justo un año antes de la fecha de inicio del contrato, pero existen contratos en los que, por ejemplo, la empresa se creó el mismo día en que inicia el contrato. Y esto nos llama la atención. Por sí mismo no es un hecho de corrupción, pero resulta tremendamente riesgoso, sobre todo en contratos que necesitan mucho expertise, ¿no? Que hablamos de bienes más comunes, como quizás de papelería, pero bienes que muchas veces, como medicamentos, insumos para la salud, ciertos servicios de consultoría especializados que por definición requieren mucho expertise, y lo que llama la atención es que se firman contratos con empresas muy nuevas, recién creadas, y esto es una primera bandera roja, le llamamos un primer riesgo. Espérame tantito, que nos llama la atención. Porque lo que estás diciendo me parece muy relevante, Natalia. 9,000 millones de pesos que se entregan a empresas de reciente creación para cosas como manejo de medicamentos. Exacto. Digamos, hay muchos tipos de bienes y pasan muchísimas instituciones a nivel federal. No hay una concentración en un tipo de institución o en una institución en particular, pero sí pasa en contratos de bienes así de específicos. Entonces son contratos que nos parecen riesgosos, y es un tipo de riesgo que aunado luego a otros fenómenos riesgosos, pues constituyen estos
esos contratos que pueden derivar en incumplimiento del contrato, ¿no? Es uno de los fenómenos que pasa cuando las empresas son de reciente creación, en bienes que se entregan y luego son de baja calidad, por ejemplo. Vamos a hacer aquí un corte antes de volver al último segmento en el que vamos a recuperar otras dos conversaciones sobre estos gravísimos problemas que agobian al país y a su gobierno. No se vayan, volvemos rápido. Estamos de vuelta para este último segmento y vamos a recuperar dos fragmentos de las conversaciones que hemos tenido a lo largo de este año. El primero es con Eunice Rendón, otra vez sobre el tema principalísimo de la seguridad pública y la verdad, los problemas que nos están agobiando, asfixiando como país y también están asfixiando al gobierno por parte del crimen organizado. Escuchemos a Eunice. No, yo creo que desafortunadamente, Mauricio, estamos en esta crisis de seguridad pública y tampoco es nuevo, es decir, no solo es de este sexenio, sino es algo que ha venido acumulándose a lo largo de los últimos gobiernos, ¿no? De los al menos 3 o 4 últimos gobiernos han ido acumulando este tema de inseguridad, pero sí creo que hay algunas cuestiones que preocupan, ¿no? Entonces, y preocupa sobre todo que no sean consideradas como de prioridad nacional en términos de la seguridad, es decir, que traten de decirnos que está mejorando la cosa, que estamos muy bien, cuando hay cosas que definitivamente, repito, no es nada más responsabilidad, creo, del actual gobierno, sino viene de muchos años antes, este cúmulo de problemas, pero que no hemos logrado resuelto. Y particularmente yo te diría que hay 4 problemas importantes en materia de seguridad. El primero y que más nos duele es el homicidio, porque pues es el delito que acaba con la vida de las personas. Desafortunadamente, el gobierno ha presumido mucho que ya se controló y que ha bajado 2% el homicidio. Eso es cierto, Mauricio, sin embargo, pues ha bajado 2% a niveles muy altos, ¿no? Sí. Tenemos más de 130,000 homicidios, sigue siendo un problema muy grave en materia de seguridad. Entonces no basta con que se haya controlado un nivel muy alto, sino que realmente se requieren estrategias de reducción de este delito. Entonces ese es el primero. Sí. El segundo, muy importante, es la violencia de género. La violencia en contra de las mujeres es otro de los delitos que no solo no hemos logrado controlar ni reducir, sino que ha aumentado. Los 6 tipos de delitos de violencia en contra de las mujeres han aumentado, y eso creo que es un tema que preocupa mucho, sobre todo por no haber una estrategia clara para controlarlo y reducirlo. Y finalmente, otro de los problemas que yo creo que está cada vez afectando más a diferentes comunidades y a diferentes lugares del país es la extorsión, porque además la extorsión se ha convertido en el modus operandi del crimen para legalizar varios de sus recursos criminales. Entonces hay extorsión, por ejemplo, para pequeños pescadores que se ven obligados a venderle su pescado al crimen al precio que ellos fijen para que ellos puedan de esta forma legalizar parte de su negocio. Se ha vuelto el modus operandi en el área, por ejemplo, del tequila, igual el agave y el mismo modus operandi. Se ha vuelto lo mismo en el aguacate, en el área también de Tierra Caliente. Entonces, en fin, y en otros aspectos también, en otros crímenes, por ejemplo, en el tema de la migración, la extorsión también ha estado a la orden del día, aprovechándose y reaprovechándose de las personas en movilidad y de sus familiares. Entonces yo diría que estos son pues los delitos más graves. Quisimos cerrar este programa especial sobre el gobierno mexicano y sus problemas con Mario Campos, una extraordinaria conversación que tuvimos con Mario Campos. Él dice, para cerrar este programa, que pues sí, tenemos un presidente muy popular, pero que ha construido lo que él llama un mito, una épica y un ritual, un rito, para enfrentar más que con hechos, con palabras, los gravísimos problemas que está viviendo México. Vamos a escuchar la opinión de Mario Campos antes de cerrar este programa especial. Y es que creo, Mauricio, que es el actor, el presidente López Obrador, que tiene varios elementos que son clave en política. La primera, tiene un mito.
y el mito es que el pueblo está rescatando al pueblo, como lo había hecho en otros momentos de la historia. Ese mito tiene una épica, que es la lucha del pueblo bueno contra las élites que han abusado del poder a lo largo de la historia, y luego tiene un rito, que es la mañanera, que es la que le permite al presidente hacer este relato cotidiano de 2 horas, por lo menos cada mañana, donde nos repite su interpretación o su cosmovisión del país, de la historia, de lo que ha ocurrido en las últimas décadas. Y luego tiene elementos, si te fijas, de lenguaje. A mí me impresiona la forma en que ha colonizado el lenguaje, y yo de pronto me descubro diciendo el dólar que está machuchón, y digo, ¿en qué momento empecé a hablar como el presidente López Obrador? Los fifís, pero es que se va el fifí, por supuesto, y se va colando un poco como en la forma cotidiana en la que nos relacionamos entre nosotros, ¿no? Y mito, rito, lenguaje, simbología, por supuesto, con Madero y Hidalgo y Cárdenas en un segundo plano y el presidente siempre en primero, como nada más le falta la escalerita para subirse a la imagen que tenemos detrás. Y entonces creo que en política algo que sigue siendo fundamental para explicar el éxito o el fracaso de un político es la capacidad de construir un relato del cual la gente se pueda sentir parte. Los problemas que hemos revisado en este programa especial sobre el gobierno, sus dificultades, sus desafíos, no deben leerse como problemas ajenos. Yo les pido atentamente a ustedes que lean este programa especial como un recuento de los problemas que nos agobian a nosotros, a cada uno de los ciudadanos: la inseguridad, la violencia, la falta de recursos, la falta de respuestas, la falta de casi todo para poder convivir en paz, en armonía, con éxito, con serenidad y en condiciones igualitarias, todas y todos. Son problemas nuestros, no son problemas ajenos, no son del gobierno, son los de nuestra vida, los de nuestra casa, los de nuestra familia. Ojalá haya sido de utilidad este programa especial. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la siguiente conversación. Es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.